Ya estamos de vuelta en la primera emisión y vamos a platicar como todos los viernes con José Elías Romero Apis, nuestro compañero que escribe todos los viernes en Excelsior y hoy no es la excepción. Aquí está conmigo en la mesa del programa. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Muy bien, Pascal. Como siempre, me da muchísimo gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, oye, pues escribes hoy en Excelsior un artículo titulado Sin brújula, sin sextante y sin mapa. Y haces una diferencia entre la reforma política impulsada por el entonces secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles en 1977, que ya se aplicó en la elección del 79, y la que está ahora en curso. Y dices que pues te dio un atisbo de lo que iba a ser esa reforma política del 77, Reyes Heroles, cuando tú eras estudiante y él era tu maestro. Y te hablaba un poco de la evolución que tendría que tener el sistema político mexicano, particularmente en su espacio electoral. Entre paréntesis, hay que recordar que pues era un tiempo en el que buena parte de la ciudadanía pues veía con desconfianza o con desinterés participar en las elecciones en México. Ya pues muchos mexicanos habían optado por otras formas de hacer política, formas incluso violentas de hacer política. Era una época de grupos guerrilleros. Y te decía, Reyes Heroles, lo que tenemos que hacer es cambiar todo, pero para que todo siga igual. Y tú ves ahora en esta reforma política que se ha anunciado que no existe realmente un propósito. Tú no le ves una intención ni una dirección. De esta manera trato de resumir lo que has escrito en las páginas de Excelsior. Espero haberle atinado. Tienes toda la razón, Pascal, y este artículo de hoy se provocó, debo decirlo a nuestro auditorio, por algunos de tus artículos que escribiste esta semana y que realmente nos despiertan la imaginación, nos abren el apetito. Pero eso es porque solo tú los lees. ¿Qué es lo que se pretende con una reforma de esta naturaleza hoy en día? Sí. No es fácil descubrir qué es lo que se pretende. A primera vista pareciera que los órganos de poder lo que pretenden es acrecentar su poder, disminuir el poder, si así lo puedes llamar, que tienen las oposiciones, sobre todo dentro del Congreso y dentro del gobierno, dentro de las gubernaturas. Pero no parece esto muy exacto por lo siguiente. En primer lugar, porque los números que ahorita tienen, digamos congresionalmente, les da todo el poder. No necesitan más. Más poder sería innecesario molestarse, gastarse en una reforma. Ahora, déjame hacerte la pregunta del abogado del diablo. Sí. ¿Qué es lo que están pretendiendo? Quizá lo que están pretendiendo no es tener más poder, sino prolongar ese poder en el tiempo. Exactamente. Ajá. Tienes toda la razón. Es decir, asegurar que la próxima elección pudieran seguir manteniendo eso. Pero como lo decimos en nuestro artículo de hoy, en ocasiones el poder se mantiene, se conserva a través de no dar, a través de acaparar, a través de monopolizar, y en otras ocasiones se conserva a través de repartir, a través de dar. Y lo mencionamos con números. El PRI, que duró redondeando 70 años en el poder, 40 años fue por no dar. Y 30 años más de poder los logró por dar. Como todo en la vida, a veces logras más dando que quedándote con todo. Claro. Repartiendo que acaparando. La famosa fábula del pollo que uno parte en dos para poderse comer la mitad, ¿no? No comas solo y comerás siempre. Sí. Es decir, ese es uno de nuestros dichos rancheros. Y sirve en política. Entonces, ¿qué pretenden ahorita? No lo sabemos. Con comisión o sin comisión para la reforma, todos vamos a opinar, todos estamos ya opinando, todos los que nos interesa. ¿Se tomarán o no se tomarán en cuenta? Lo dejo al criterio de cada quien.
Lo que sí es importante señalar algo, y no es una injuria. En México la Constitución tiene dueño. Y no he sabido nunca de una reforma constitucional mexicana que no cuente con la venia de la presidencia. La venia que puede ser a través de que sea idea de la presidencia, que sea una idea comprada, que sea una idea copiada, que sea una idea tolerada, pero que siempre se reforma la Constitución con el palomeo de la presidencia. Puede ser que en ocasiones la presidencia quiera hacer una reforma y no lo logre, pero todas las que se han logrado... Toda iniciativa de reforma presidencial lleva la firma... Pasa por el filtro presidencial. Y esto no es ahorita. Creo que ella, la presidenta Sheinbaum, creo que no lo ha... lo ha dejado ver. O sea, ha hablado sobre esta intención. No es todavía una iniciativa, es una intención de reforma, pero ya ha dejado ver pues las principales líneas y las ha asumido como propias, ¿no? Hay quienes dicen que retoma muchos elementos de lo que quiso hacer en 2022 el expresidente o el entonces presidente López Obrador, pero finalmente no está haciendo esto a trasmano. Yo creo que claramente lo está diciendo que lleva la firma de ella. Y además ya han anticipado qué es lo que desean ya en términos muy concretos. Reducir los plurinominales o eliminarlos. O cambiarlos. Eliminar los financiamientos públicos a los partidos políticos. Cuestiones de ese tipo que si incluso lo preguntamos a la mayoría ciudadana, pudieran coincidir. ¿Quiere usted menos diputados? Pues casi todos te dirían que sí. ¿Para qué quieren más? ¿Para qué quieren muchos? ¿Quiere usted que se le siga regalando dinero a los partidos políticos? Muchos te dirían que no. Es que depende cómo hagas la pregunta, Así ¿no? es. Hablando de la encuesta que han dicho que harán, pues lo sabemos, ¿no? Depende cómo lo preguntes. Claro. Si le preguntas a la gente, ¿a usted le gustan los políticos? Pues va a decir que no. Si le preguntas a la gente, ¿sabía usted que reduciendo el número de plurinominales habrá menos espacio para las minorías? Pues quién sabe si la respuesta sea la misma, ¿no? Claro, lo que sí, y retomo lo que acabo de decir, de todas maneras te llamas Juan. Si con nuestra opinión o sin nuestra opinión, las reformas constitucionales se hacen como las desea la presidencia. Y más México, cuando su partido, que es parte de una coalición de 3 partidos, tiene la mayoría asegurada en ambas cámaras. Desde luego. Ahí no hay duda. Ahora, pero déjame preguntarte esto, en función de lo que relatas de Reyes Heroles. ¿No convendría involucrar a la oposición, a la sociedad civil organizada, a los especialistas? Y cuando digo involucrar, no quiero decir preguntarles, no queriendo o no teniendo interés en escuchar la respuesta. Me refiero a incorporar algunas de sus ideas en la reforma electoral para que no sea una reforma electoral exclusiva del oficialismo, sino una reforma electoral con mayor consenso. Claro que sí. Tienes toda la razón, porque lo que se corre es el riesgo que teníamos en los años 70, que las oposiciones ya no jueguen. Y cuando las oposiciones ya no juegan, el poder corre un gran riesgo. Primero, el del desprestigio. Segundo, el del no consenso. Tercero, el de la mala fama hasta hoy globalizada. Es decir, y el cuarto, el de la participación informal, como lo teníamos en los 70s, de las insurrecciones estudiantiles, de las guerrillas serranas y del descontento popular generalizado. Sobre todo cuando vemos que el oficialismo no es el mejor publicista de sí mismo, ¿no? Cuando estamos viendo todos estos escándalos de las vacaciones caras, de la ropa cara, de las prendas caras, claro, del gusto por los grandes restaurantes, todo aquello que decían que no iban a hacer, que ya hacen, son pésimos publicistas de sí mismos. Ahora, con una oposición que no juegue o que de plano, aunque quiera jugar, no cuente,
pues no veo que eso marche hacia un buen rumbo para los propios intereses del oficialismo. Claro, la gran fórmula del buen político, del buen gobernante es: haz todo lo que quieras con el agrado de todos. Es decir, lo que tú quieras, sí, pero con todos contentos. Ahora, un gobierno con una oposición fuerte, incluso esa oposición promovida por sí mismo porque genera condiciones para la competencia, pues le obliga a ser mejor, ¿no? La oposición te ayuda mucho como gobierno. La oposición te informa. La oposición, vamos a decirlo, casi te chismea lo que están haciendo los tuyos. La oposición te habla muchas veces con la verdad. No te dice lo que te ocultan. Te obliga a ser mejor, lo ¿no? que te ocultan los amigos y los lambiscones, ¿no? Sí. Es decir, es dura la oposición, pero ayuda muchísimo. Es el vigía que te dice si viene la tormenta, si viene el iceberg o si viene el enemigo. ¿Tú crees que en el oficialismo se han dado cuenta del daño que se están haciendo a sí mismos con todas estas... Digo, ellos lo ven como una campaña en su contra. Sí. Creo que es una excusa ridícula. ¿Tú crees que se dan cuenta el daño que están haciendo a sí mismos ventilando su estilo de vida? No, desde luego que no. Y una cuestión muy grave en nuestro país, y hablo por todos, es que los antiguos gobernantes no han aprendido a hacer oposición y los antiguos opositores no han aprendido a hacer gobierno. Y entonces tenemos el peor de los mundos posibles. Una oposición desmañada y un gobierno no experimentado. Eso es delicado para cualquier país grande, complicado, civilizado, como es el nuestro. Puede perderse todo lo ganado. Tú dices en tu artículo que están buscando con esta reforma electoral más poder, pero que no saben qué hacer con el poder, con todo el poder que tienen. Ya el que tiene no se utiliza. Te menciono el Ministerio Público, la lucha contra el crimen. Tiene todas las facultades, no le falta una sola. ¿Sirve? ¿Se usa? Se usa el 1%. Y te han mencionado cifras siempre, y en este mismo programa del día de hoy, los porcentajes de impunidad, los oficiales reconocidos, que son de 98%. Que no se han movido realmente en los últimos años. ¿No? Teniendo más poder que muchos otros agencias investigadoras del mundo. Ahora, y te lo pregunto por tu experiencia en la Procuración de Justicia, sin duda, y digo, esto es un comentario personal, pero creo que para mucha gente piensa lo mismo, es mejor la política de seguridad de este sexenio que el sexenio anterior. Sin embargo, te pregunto, las cifras que se dan regularmente de cómo va creciendo el número de personas detenidas, ¿nos hace más seguros? No necesariamente, pero sí es importante que la autoridad actúe. Y creo que lo está haciendo mucho mejor que en tiempos recientes. Ya te lo comentaba hace unos minutos el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que también es de la opinión que yo tengo, que está mejorando la actitud de las autoridades encargadas de la seguridad. Esperemos que también mejoren los resultados, pero no pueden mejorar los resultados si no mejora la acción de las agencias correspondientes, y están mejorando. Yo he repetido mi confianza hacia el secretario Omar García Harfuch y a lo que está haciendo el gobierno actual en esa materia, y deseo, por el bien de todos, que sus resultados sean tan buenos como las acciones que están desplegando. Bueno, finalmente, ¿tú crees que en materia de reforma electoral, crees que esté escuchando el gobierno
que hacer una reforma a su modo, sin el concurso de la oposición y sin el concurso de la sociedad civil organizada, es un error? ¿O crees que van a seguir adelante con ese propósito? Yo creo que van a seguir adelante, Pascal. Yo creo que van a seguir adelante. No, es una adivinanza, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que van a seguir adelante. Porque lo dices por la conformación de la Comisión Presidencial de Reforma Electoral, que tiene, digamos, pues puros de casa. Lo está anunciando, francamente, ¿no? Es decir, esto es para oír sin escuchar. Bueno, pues ahí está. Sin brújula, sin sextante y sin mapa, el artículo de José León Romero Apis que usted puede leer en las páginas de Excelsior. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pascal, y muy buen fin de semana para todos.